Que Dios les bendiga, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Estamos acá desde la casa del Señor compartiendo con ustedes un tiempo de predicación, de meditación en la palabra. Y desde ya pues tenemos que hacer alguna aclaración, pues alguien nos hacía un comentario que nos parecía muy apropiado tomar en cuenta. Nos decía, pero ¿no están ustedes saliendo de su casa, yendo al templo y de esa manera incumpliendo con las normativas de aislamiento que nos ha planteado el gobierno? Y pues debemos comentarles que nosotros vivimos en el terreno de la iglesia. Esa es la razón por la cual domingo tras domingo y semana tras semana ustedes nos ven que estamos compartiendo la palabra desde la casa a veces o desde el templo en otras ocasiones. No estamos incumpliendo con las normativas y más bien hemos animado a nuestros hermanos a que puedan cumplir con lo que ha dispuesto el gobierno para tratar de cuidarnos de las situaciones que estamos viviendo. Es esa la razón por la cual ustedes pueden vernos en ocasiones que estamos compartiendo desde el templo, desde la casa del Señor. Y hoy pues desde la casa del Señor estamos compartiendo esta reflexión que queremos que llegue a ustedes. Esperamos que todos ustedes estén bien, que la paz de nuestro Dios esté con ustedes y que puedan recobrar la esperanza en un futuro mejor si es que en un momento la perdieron. La frase que hoy día quisiera que meditemos está en un texto de Ezequiel capítulo 37. Es una frase devastadora, es una frase que seguramente a muchos de nosotros nos hace sentir un desánimo frente a lo que pueda pasar. Está en el capítulo 37, en el verso 10, cuando dice el texto bíblico que los israelitas pensaban lo siguiente. Leo el capítulo 37, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa frase realmente me llamó la atención. Pereció nuestra esperanza. Muchas veces nosotros podemos estar con un gran anhelo por las cosas que puedan venir. Seguramente tú te acordarás de tantas ocasiones en las cuales la esperanza era lo mejor que tenías y de lo que tú disfrutabas. La esperanza cuando estabas ya en los últimos días al graduarte, la esperanza cuando estabas pocos días antes de casarte, la esperanza cuando estabas cerca de empezar tu primer trabajo. Son esos momentos alentadores que nos hacen seguir adelante, soñando y casi viviendo esos momentos de ilusión que tenemos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la esperanza perece? ¿Qué pasa cuando sentimos que se nos fue las ganas de seguir porque creemos que ya no hay opción, que ya no tenemos más que seguir? ¿Qué pasa cuando tal vez una enfermedad nos hace sentir que se acabó todo, que ya no hay por qué luchar? ¿Qué pasa cuando llega un divorcio y sientes que se acabó todo y que no hay esperanza para ti? ¿Qué pasa cuando fallece un ser querido, un hijo incluso, y sientes que ya no tiene sentido o propósito seguir adelante? Déjame decirte que nosotros encontramos en la Biblia que sí hay esperanza, que a pesar de que nuestra esperanza parezca muerta, de todas maneras Dios la hace restaurarse. Dios hace resucitar nuestra esperanza cuando parecía que ya no había cómo poder salir adelante. Los griegos tenían una idea muy interesante al respecto. Ellos hablaban del resurgir del ave fénix. Ellos pensaban en esta ave como un ave que surge de las cenizas, un ave que había sido quemada y que parecía que ya no tenía propósito ni nada por lo cual luchar, y sin embargo decía esta tradición de los griegos que el ave fénix resurgía nuevamente de las cenizas para seguir volando. Y es justamente una hermosa metáfora, una hermosa forma de ver esta esperanza, un resurgir de entre las cenizas, porque hay veces en que nosotros mismos nos vemos en la necesidad de dejar que nuestra esperanza muera o resurgir de las cenizas en medio de nuestra adversidad. La verdad es que solamente cuando recobramos las fuerzas y afirmamos nuestra esperanza, podemos salir adelante, resurgir de las cenizas y seguir avanzando. El texto bíblico tiene su propia forma de verlo, que no es como el ave fénix, que es un poco diferente, pero que también tiene su sentido y su razón de ser. Para los griegos la idea era que puede surgir esa esperanza de en medio de las cenizas. Para los judíos, en cambio, era un volver a levantarse de los huesos secos.
Es eso lo que estamos viendo en Ezequiel capítulo 37. Leo una porción para que podamos ir empezando en comprender lo que el texto nos está diciendo. Dice el capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo primero que tienes que considerar en este texto es que el lugar a donde el profeta tiene que ir es un lugar que para ellos era inmundo. Porque para los judíos topar un muerto era algo inmundo. Ellos no podían hacerlo. Si una persona moría, la persona que lo tocaba, así fuese para enterrarlo, permanecía inmundo por un par de días. Entonces, para este profeta, que le diga a Dios, ve a ese lugar donde está lleno de huesos secos, es decirle, hazte inmundo. Hay veces en que necesitamos entrar en ese lugar incómodo para nosotros para poder resurgir. Hay veces en que necesitamos volver atrás y ver esos huesos destruidos para poder volvernos a levantar. Hay veces en que hay que reconocer la herida para poder luego sanarla. No puedes tú restaurarte sin antes reconocer que en algo estás mal. La persona que no reconoce sus fallos, que no reconoce su dolor, por lo general no logra levantarse. Se queda estancada en ese dolor y en esa angustia. Así pues, el profeta es enviado a ese valle de huesos secos. Y sigo leyendo, verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cuál sería la situación? Que ya, primero, hay muchos huesos. Si hacemos una comparación con nuestra vida, estoy seguro que muchos dirán, hey pastor, eso es lo que a mí me pasa. Yo tengo tantos problemas, tantas circunstancias que me han ido mal, tantos complejos, tantas cargas desde mi juventud, desde mi niñez. Yo recuerdo todos los problemas que he pasado. Problemas de un padre maltratador, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de divorcio, problemas de inconstancia en el colegio, en la escuela, en la universidad. Tantos problemas que es como un valle que está lleno de huesos por todos lados. Y como dice el texto, esos huesos estaban secos y secos en gran manera. Esos problemas estaban tan acabados que ya parecía que no había forma de salir. En cierto modo es una forma muy curiosa de decirnos, ¿no? Cuando ves un hueso seco, dices, esto ya es de años, no es de hace un par de semanas. Esto ya está más que sepultado y sentenciado. Y a veces pensamos eso de nuestros problemas. Mis problemas están ya sepultados, sentenciados y ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, Dios dice que se puede hacer algo. Dice el texto bíblico en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es muy sabio el profeta en este punto. La respuesta lógica que muchos de nosotros podríamos haber dado es no. No se puede, es imposible. Si Dios viene y te dice, ¿podrá ser restaurado tu hogar? ¿Podrá ser restaurado tu corazón? ¿Podrá ser restaurada tu situación financiera? La respuesta que seguramente nosotros daríamos es no, no se puede, es imposible. Sin embargo, Dios dice, profetiza a esos huesos secos. Háblales la palabra de Dios a esos huesos secos. Dice en el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nosotros podemos pensar que no hay salida, que no hay escapatoria, que no hay esperanza, pero en Dios siempre la esperanza permanece. En Dios siempre hay una posibilidad. En Dios siempre hay restauración. Él es el dueño de la vida. Y dice la palabra repetidamente que Él es el único capaz de resucitar a los muertos. Y si Él es el Dios que resucita a los muertos, es también el Dios que puede resucitar tu vida, que puede resucitar tus finanzas, que puede resucitar tu hogar, que puede resucitar tal vez ese corazón destruido que ya no sabes que no puedes hacer nada con él. Dios dice, profetiza a esos huesos secos y diles que recobren la vida. Eso era
lo que le decía Dios a este profeta. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Miren lo que dice en el verso 6. Verso 7, perdón. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se da la restauración. Se da efectivamente esa renovación. ¿Cuál fue la clave? La clave fue Dios. Y para ser un poco más exactos, la clave fue la palabra de Dios, porque Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos. Es momento de empezar a profetizar sobre esos huesos. ¿Y qué significa? No te estoy diciendo que pongas los ojos blancos y que comiences a decir cualquier cosa. No te digo que comiences a recitar como loro una serie de promesas que están en la Biblia. Están en la Biblia, sí, pero no se refiere a eso la profecía. La profecía es que empieces a permitir que la palabra de Dios haga una transformación en tu vida, que la palabra de Dios haga una transformación en tu hogar, que esa palabra de vida empiece a restaurar todo lo que estaba mal. Dios en cierto modo te dice: yo hago lo imposible, pero tú haz lo posible. No te sientes simplemente a declarar promesas y decir: yo declaro que mi matrimonio está sano, y sin embargo sigues destruyendo tu hogar. Sigues saliéndote con la tuya, sigues golpeando a tu pareja. ¿Cómo quieres que Dios restaure lo que tú mismo sigues destruyendo? La profecía es empezar a hacer que esa palabra entre en tu hogar y comience a transformar tu interior y tu hogar. Eso Dios lo puede hacer, pero para eso la palabra tiene que ser parte de tu vida. Esa palabra, dice el texto, comenzó a correr por todos los huesos y les comenzó a llenar de tendones y de carne, y comenzaron a volverse seres humanos. Sabemos que es una metáfora, sabemos que lo está hablando de manera figurada. Si ustedes no lo prestaron atención, en el primer versículo nos dice que esto pasó en el Espíritu, que es una manera de decirnos que es algo que Dios le dio mientras él estaba en un momento como de ensoñación. Pero eso que Dios le estaba mostrando como en sueños es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es algo que puede hacer Dios en tu corazón. Hay que empezar a tomar esa palabra y transmitirla a los huesos secos, que son nuestras circunstancias adversas, nuestros problemas, nuestras adversidades. Dice el texto luego: me estoy olvidando de algo que es importante. En el verso 8 dice que estaban llenos ya, eran prácticamente cuerpos, pero no tenían espíritu. Y es que a veces puede pasar que te quedas a medio camino, que le pides a Dios que restaure tu hogar. A veces pasa, y he visto muchas veces personas que vienen a los pies de Cristo cuando su hogar está por destruirse, cuando se está desmoronando. Vienen y le piden a Dios que les ayude para poder restaurar su hogar. Y Dios hace la obra. Restaura su hogar, y cuando ya restaura su hogar, gracias Señor, en alguna ocasión vendré otra vez a la iglesia. Nos olvidamos de él, pensamos que ya está, que eso fue suficiente, que eso fue todo. Pero el problema es que le falta el espíritu, le falta un detalle. Es como una especie de robot inanimado. No te quedes con ese robot inanimado. Tu hogar puede llegar a restaurarse, y gloria a Dios por ello, pero puede ir más allá. Y lo que Dios quiere es que vayas más allá. Lo que Dios quiere es que restaures tu hogar, no solamente al nivel donde estabas, sino que superes aún más y llegues al nivel que Dios quiere llevarte. Y ese nivel es el Espíritu. Es tener un hogar espiritual, un corazón lleno del Espíritu, unas finanzas guiadas por el Espíritu. No solamente que Dios te ayude a salir de las deudas que tienes, sino que Dios restaure tus finanzas y que tus decisiones financieras se vuelvan decisiones espirituales. Que tu hogar no solamente vuelva a la situación donde estaba hace unos 5, 10 o 15 años, sino que llegue a una condición de ser un matrimonio en Cristo, de ser un matrimonio avalado y santificado por Dios. Eso es diferente. Y eso es algo que se da no solamente entre quienes no conocen de Dios, también es algo que puede necesitar un hogar que supuestamente conocía de Dios, que hicieron de Dios una costumbre,
que hicieron de ir a la iglesia una tradición, pero que, como estos huesos, estaban llenos de carne, pero les faltaba el espíritu. Así que en lugar de decir, ya está, mi hogar está restaurado, mis finanzas están restauradas, mi corazón está restaurado, ya estoy bien, es más bien momento de poder decir, ahora Señor, llévame a esa nueva dimensión de fe, llévame a ese nuevo nivel en el cual tú quieres que yo viva y que mi hogar esté. Llévame, Señor, a disfrutar de un hogar lleno de la plenitud de Dios. Eso es lo que le faltaba a esos huesos secos. Dice en el texto, verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Solo le faltaba ese detalle. Y cuando ese detalle se cumplió, dice el texto algo hermoso. Ahí estaba un ejército grande en extremo. Porque cuando Dios restaura tu vida, cuando Dios restaura tu corazón, tu hogar, tus finanzas, se vuelve un ejército que no pueden parar. Se vuelve un ejército que dicen los demás, oh, wow, ¿de dónde sacan las fuerzas de estos? Wow, ¿cómo consiguen seguir adelante? ¿Cómo pueden seguir si parece que todo el mundo está desmoronándose? ¿Cómo es que siguen firmes? Y eso se debe a que el Espíritu está en nosotros. Ese Espíritu nos da fuerza y nos da aliento. Y es ahí donde vuelvo al texto que les mencioné al principio. El verso 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Lo que Dios les estaba diciendo es, no es cierto, no estás del todo destruido. Mejor que un ave fénix que se levanta de las cenizas, serás como huesos secos que se renuevan para volverse un ejército poderoso. Mejor que un ave que vuela sobre la tierra, serás como un ejército que arrasa por todos lados. Mejor que cualquier esperanza que puedas tener, es la esperanza que puede Dios darte. Dice la Biblia que la esperanza que Dios da es esperanza contra toda esperanza. ¿Qué significa eso? Te dirás tú. Te lo pongo sencillo. Cuando ya no hay esperanza, cuando todas las esperanzas se acabaron, cuando todas nuestras posibilidades se fueron, surge la esperanza de Dios. Es una esperanza que va sobre todas las demás. Esa esperanza es la que nos sostiene. Por esa razón es que nosotros volvemos a Dios. Por esa razón la palabra tiene que estar acá. Por esa razón tú tienes que cada mañana, cada tarde, cada noche profetizar a tus huesos secos. Profetizar y decir, Señor, de aquí en adelante tu palabra cumpliré. Tu palabra se volverá vida en mi corazón. Tu palabra es la que me guiará. Y tú verás cómo esta palabra comienza a restaurar esos huesos secos, a volverlos un ejército imparable, un ejército capaz de levantar cualquier situación y echarlo a un lado, porque aquí viene un hijo de Dios. Aquí viene aquel a quien Dios ha restaurado. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al profeta. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Tienes problemas tú? ¿Tienes circunstancias difíciles? Pues déjame contarte cuáles son las circunstancias que estaba pasando Israel. Cuando Ezequiel predicó estas palabras que acá acabamos de meditar, ¿estaba el pueblo de Israel esclavo? ¿Estaba a más o menos unos 2,000 kilómetros de distancia de su tierra? ¿Estaban totalmente abandonados? ¿Estaban totalmente despedazados? ¿Sentían que se les acabó todas las fuerzas? ¿Ellos debían simplemente vivir para obedecer a sus amos, los babilonios? Y no sabían cuánto tiempo iba a pasar. No sabían qué futuro les podía esperar. ¿Tus problemas son como estos? Yo estoy seguro que no. Y si Dios pudo levantar a ese pueblo y volverle a dar la victoria, yo creo que Dios puede darte la victoria a ti.
Así que no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la circunstancia, Dios te devolverá la esperanza. Dios te devolverá nuevamente la victoria y podrás sentir la paz que viene de Dios. Hoy es tiempo de alcanzar nuevamente la esperanza de Dios. Hoy es tiempo de que la palabra vuelva nuevamente a rondar todo tu ser, a rodear todo tu hogar, a rodear tus finanzas. Hoy es tiempo de que la palabra sea ese ente transformador que empieza a dar nueva vida a todo lo que hasta ahora tú considerabas muerto y sin esperanza alguna. Hoy es tiempo, mi hermano, de victoria. Tú eres bienaventurado, así lo dice la palabra. Tú eres victorioso, no porque tengas fuerzas en ti mismo. Eres victorioso porque Dios te ha dado la victoria. Así que levántate, fortalécete en el Señor, esfuérzate y conquista lo que Dios te ha querido dar desde siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y Dios te dé esperanza cada día. Nos vemos una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.